Cuando nosotros somos portadores de la gloria de Dios, entendemos que el lugar donde nosotros vayamos cargamos con la presencia de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado: soy un portador de la gloria de Dios. Vamos, dígaselo ahí donde usted está. Dígale: soy un portador. Vamos, yo quiero escucharle. Dígale: soy un portador de la gloria de Dios. Y cuando usted va a un lugar, cuando usted porta la presencia de Dios, es el lugar donde usted llega, cambia por completo. Usted imagínese, vamos a Éxodo 33, capítulo 15, versículo 16. El Señor le habla a Moisés y le dice: es tiempo de que entres a la tierra prometida. Y Moisés le responde y le dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir ahí. Y Moisés respondió: si tu presencia ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y continúa el 16 diciendo: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Cuando tú cargas la presencia de Dios, cuando tú eres un portador de la presencia de Dios, el mundo no puede entrar en ti. Vuelvo y lo repito. Si cuando tú eres un portador de la presencia de Dios, el mundo no puede entrar en ti. Y eso es lo que entendía Moisés. Le dijo: Señor, si yo voy a ir a ese lugar, si yo soy un portador de tu presencia, yo no quiero ir a contaminarme con las cosas que hay ahí en el mundo. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Muchas veces hemos ido a diferentes lugares, hemos ido ahí afuera y la presencia de Dios no ha estado ahí. Muchas veces hemos pasado diferentes situaciones y lo primero que hemos hecho ha sido culpar a Dios de todas esas situaciones que nos han venido. Pero un portador de la presencia de Dios marca la diferencia. No se contamina con las cosas que hay en el mundo. Si yo sé que yo porto la gloria de Dios, si yo sé que yo camino en la presencia de Dios constantemente, por más de que venga el diablito a venderme lo que ven, a venirme a vender todo lo guay, todo lo chévere que el mundo me quiere entregar, yo sé al Dios a quien le sirvo, y yo sé al Rey de Reyes y Señor de Señores que camina conmigo. Porque cuando la presencia de Dios va conmigo, ¿sabe qué ocurre? No hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, no hay rencor que me pueda desestabilizar. ¿Sabe por qué? Moisés le dijo eso al Señor, porque sin la presencia de Dios no hay dirección, no hay poder y no hay revelación. Moisés entendía eso. Moisés entendía que la presencia de Dios era lo primero. Es por eso que yo en esta mañana lo llevé a usted a honrar su presencia. Porque cuando usted honra su presencia, ocurren milagros, ocurren señales, ocurren maravillas. Y quiero que anote esto: el primer nivel de honra, cuando nosotros somos portadores de la gloria de Dios, número uno, tenemos que honrar la presencia de Dios. Diga al que tiene al lado: honrar la presencia de Dios.
Como le digo, cuando usted honra la presencia de Dios, ahí ocurren milagros, señales, maravillas. El segundo nivel de honra que tenemos que tener es el honrar a nuestros papás, a nuestras mamás, honrar a nuestros pastores. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su ¿qué? Su fe. El 17, muchachos, del mismo capítulo 13. Dice: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hemos dicho que para nosotros caminar en la presencia de Dios, para ser un portador de la gloria de Dios, número uno, teníamos que honrar la presencia de Dios. Número dos, honrar a nuestro Padre, tanto físico como espiritual. Porque dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días ¿qué? Sean alargados. Aquí también podemos ver cómo tenemos que honrar a la autoridad que Dios ha puesto sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este ministerio, que son Pastor Florentino Barceló y Apóstol Yadira Maestre, que es el líder de este ministerio, la cabeza principal de este ministerio. Quizás muchas veces pensamos que los honramos a ellos porque le entregamos algo monetario, pero el honrar no significa: vente José Luis para acá, vente corriendo. El honrar no solamente significa entregarle algo monetario, sino que significa, usted ya lo oyó, obedecer a esa persona que Dios ha puesto en esta casa. Porque dice: porque ellos son los que velan por usted, ellos son los que constantemente están orando por usted. ¿Sabe qué? Cuando usted va al médico, usted no le dice: Francisco, hey, ya llegué, atiéndeme. ¿Verdad que no? Cuando usted llega al médico, ¿qué hace? Se presenta donde está el enfermero, se presenta donde está el doctor y le guarda el respeto, porque entiende la autoridad que hay en el doctor. Usted no va a llegar, le va a decir: oye José Luis, a mí me ocurre esto, me ocurre lo otro, y como tú eres médico me tienes que curar. ¿Verdad que no? ¿O cuántos llegan así? ¿Cuántos son de mi pueblo, de por allá de Guayaquil, que hablan así todos chéveres, que llegan: hey, ¿qué fue mi llave? Y llegan así, le hablan al doctor: oye. A que usted llega con respeto, porque está en un lugar que sabe que si usted no trata con respeto al médico, el médico le va a decir: mire, prefiero atender al otro paciente. ¿Verdad que usted llega: enfermero, me ocurre esto, o me pasa esto? ¿Y qué hace la enfermera? Le dice: ah, bueno, tome asiento ahí. Y usted se pasa sus 4, sus 5 horas ahí sentado hasta que la atiendan. Y eso es verdad. Y usted ahí con respeto, con obediencia, lo hace. Porque si no, no se va a ir a su casa igual, ¿verdad? Usted se tiene que comer las 4 horas ahí sentado, porque si no, el doctor no le va a atender.
Pues así mismo como nosotros guardamos respeto a un doctor, a nuestro jefe, a nuestro profesor en el colegio, así mismo tenemos que guardar respeto, número 1, a la presencia de Dios, y número 2, a las autoridades que Dios ha puesto en este lugar. Gracias, José Luis. Como le decía, el honrar no solamente significa entregar algo monetario, sino significa guardar respeto, obediencia. Qué feo es que mamá esté orando por milagros, o papá esté orando por milagros, o el líder en la casa de paz esté orando por milagros, y usted está allá afuera conversando. No, ahí es donde usted más tiene que estar expectante de decir: Señor, yo también quiero recibir ese milagro, porque yo respeto tu presencia. ¿Y sabe qué? Hay alguien, dice su palabra en Marcos capítulo 4 versículo 5, que el Señor va donde está Pedro. Usted imagínese a Pedro siendo un pescador toda su vida. De repente llega Jesús y le dice: Pedro, boga mar adentro. Yo me imagino a Pedro en ese momento diciéndole: pero ¿y qué me va a venir a mí a dar clases de pesca a mí? Si yo he bogado mar adentro durante años y ahí no hay peces. Mejor aquí en la orillita están los peces. Mejor yo pesco aquí. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de Pedro? Fue la actitud de obediencia. Fue y dijo: ok, Señor, tú me mandas que yo bogue mar adentro. Ok, para allá voy. ¿Y sabe qué ocurrió? Pescó como nunca antes había pescado en sus años de pesca. No es el conocimiento que tú tengas, es lo que el Señor diga. No es el conocimiento que tú tengas, es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios le dice a una autoridad, le dice a alguien: hay que levantarse a orar a las 5 de la mañana, por más de que tú sepas mucho, tú tienes que decir: Señor, si tú lo has dicho, para allá voy, para allá le voy a hacer. Voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a levantarme a las 7, porque si tú le hablaste a tu siervo, es por algo. No podemos portar la presencia de Dios e ir a un lugar y cambiarlo por completo si primeramente no honramos el Espíritu Santo de Dios y si no honramos la unción que hay en este lugar. ¿Sabe por qué muchas veces no has visto milagros en tu vida? Porque no hemos sabido honrar la unción que hay en este lugar. Hemos esperado que venga un profeta Ángel Martínez, que venga un apóstol Guillermo Maldonado, que venga un Cash Luna, que venga Benny Hinn, que venga cualquier predicador grande, para ahí sí correr y honrar la presencia de Dios. Cuando aquí tenemos los pastores, quizás no sean los pastores perfectos, pero para mí son los mejores. ¿Y sabe por qué? Esto no lo digo por presumir, pero mucha gente que viene a este lugar quiere la gloria que hay aquí, pero nadie conoce la historia. Nadie conoce que ese hombre estuvo en coma. Nadie conoce el proceso que nuestra apóstol tuvo que vivir. Nadie estuvo en esos momentos difíciles, pero aún así ellos estaban aquí de rodillas clamando por cada uno de ustedes. Este lugar no es que por su buena suerte, porque son buenos elocuentes, porque son buenos predicando la palabra de Dios, es que la iglesia se llena. No. Es porque ellos han orado para que tú vengas a este lugar y para que tu vida cambie por completo. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios
que cuando uno honra a un profeta, honra de profeta recibe. Y que cuando uno honra a un justo, honra de justo recibe. ¿Y sabe qué? Cuando usted honra la presencia de Dios, usted también recibe honra. ¿Y cómo recibe esa honra? Con milagros. ¿Sabe cómo recibe esa honra? Quizás hoy no tuviste documentación, pero el día de mañana la tiene. Es por eso que usted tiene que llegar a este lugar y guardar el respeto que este lugar se merece. Como le decía, ¿por qué la casa de Obed-edom fue bendecida? Porque guardaron su presencia y guardaron el respeto al arca que había en ese lugar. Dice su palabra que cuando David iban cargando el arca, dice que hubo una persona que vino y tocó el arca y automáticamente cayó el fulminado. ¿Por qué? Porque no entendió la magnitud de la presencia de Dios. Porque cuando tú entiendes la magnitud de la presencia de Dios, tú vas a respetar su presencia. ¿Sabe por qué Jesús no hizo milagros en Nazaret? Porque no le guardaron respeto. A medida que nosotros vamos aprendiendo, a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos vamos familiarizando con la persona que está predicando y no le guardamos el mismo respeto. Y eso mismo ocurrió con el pueblo de Nazaret. Ay, el tiempo, perdóneme. Eso mismo ocurrió con el pueblo de Nazaret. Miraron al Jesús carpintero, al Jesús que hacía mesas y sillas, y no miraron al Rey de Reyes y Señor de señores. Es más, se decía: ¿y este no es Jesús, el hijo de María? Ese que anda haciendo mesas y sillas. Si usted quiere mesas y sillas en esta mañana, vaya y busque a ese Jesús, que no lo va a encontrar. Pero si usted quiere milagros en esta mañana, vaya y busque al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sabe qué? La mujer del flujo de sangre lo entendió perfectamente. Ella fue hasta donde estaba Jesús de Nazaret. No le importó la multitud que había en ese lugar. No le importó que la rechazaran. No le importó que la menospreciaran. Ella simplemente quería la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, nuestra vida cambia por completo. ¿Y sabe qué? Dice su palabra que cuando David estaba en la cueva de Adulam, ya, ojo a la historia, Saúl había desobedecido a Dios. Dios lo apartó como rey. David había sido ungido como el rey de Israel por medio del profeta Samuel. Y dice que Saúl empezó a perseguir a David. Y en medio de ese lugar, estando en la cueva de Adulam, donde se acercaban las personas rechazadas, donde se acercaban las personas que estaban enlutadas, dice que llegó Saúl. Y David tuvo la oportunidad de darle palmas y cañas a Saúl. Decirle: aguántate, Saúl, tú quítate, yo ahora soy el rey. Pero ¿sabe qué hizo David? Le guardó respeto y honró la vida de Saúl. Muchas veces cuando nos dan un cargo, nos creemos la última Coca-Cola del desierto y no honramos la autoridad que hay establecida en esta casa. David lo entendió perfectamente. Por más de que Saúl haya desobedecido a Dios, él sabía que Saúl seguía siendo su autoridad y le guardó ¿qué? Respeto. Y continúa capítulo más adelante, que dice que los filisteos estaban en la ciudad de Belén y David quería tomar agua del pozo de Belén. Y dice que 3 de sus oficiales lo escucharon
Y fueron y arriesgaron su vida, se metieron en medio del campo de los filisteos y llevaron el agua a David. Cuando uno honra, recibe honra. ¿Y sabe qué? David pudo experimentar el principio de la honra por medio de esos 3 valientes. David pudo experimentar que lo que él había hecho, la actitud que él había tenido con Saúl, luego sus 3 valientes arriesgaron su vida por honrarle a él. ¿Y sabe qué dice más adelante la palabra? Que esos mismos valientes fueron los que ganaron guerras, fueron los que ganaron ni sé cuántas batallas junto con David. Cuando tú honras la autoridad que hay establecido en el lugar que Dios ha puesto, ya sea un hombre o una mujer, Él te da la victoria para que tú puedas conquistar todo lo que el diablo te había robado. Amén. ¿Y sabe cuál es el tercer nivel de honra que tenemos que tener? El amar a nuestros hermanos. Dígale al que tiene al lado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijimos, número 1, honrar ¿qué? La presencia de ¿quién? De Dios. Número 2, honrar a nuestros padres y honrar la autoridad que hay establecida en esta casa. Y número 3, honrar a nuestros hermanos. ¿Y sabe cómo nosotros honramos a nuestros hermanos? Cuando nosotros oramos por ellos, cuando nosotros lo levantamos cuando ese hermano ha caído, en vez de juzgarlo, pisotearlo, decirle: mira, nadie te quiere, vete de la iglesia mejor, y lo condenamos. En vez de hacer eso, tenemos que levantarlo. ¿Por qué? Porque somos portadores de la gloria de Dios. Y cuando yo soy portador de la gloria de Dios, por más de que venga lo que venga, nada me podrá detener. Por más que venga el problema, por más que venga la situación, por más que venga lo que venga, como yo soy un portador de la presencia de Dios y conozco al Dios que vive en mí, eso no me va a poder detener. ¿Sabe por qué? Porque honro su presencia, porque honro la autoridad que hay en esta casa, porque honro a mis hermanos. Y cuando eso ocurre, los milagros de Dios se manifiestan. ¿Y sabe qué? Ya con esto termino. ¿Cómo somos portadores de su presencia? Cuando buscamos su presencia con fervor. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿está la presencia de Dios transformando tu vida, tu entorno? ¿Está la presencia de Dios cambiando tu familia? ¿Está la presencia de Dios cambiando tu trabajo? Al lugar donde tú vayas, tiene que ir la presencia de Dios. Si en tu trabajo era que tu jefe te decía de todo, cuando tú llegues a ese lugar, tú vas a cambiar la atmósfera de ese lugar. Y si antes tu jefe te trataba mal, ahora te va a llamar y te va a decir: hey Francisco, hey Jordan, hey José Luis, ven para acá que te voy a subir el sueldo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios camina contigo. Pero tú lo tienes que creer en esta mañana. Y para que eso ocurra, tú tienes que buscar la presencia de Dios constantemente. ¿Sabe qué? Número 2, tenemos que obedecer a su palabra, como le decía antes, y tenemos que cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué ocurre cuando nosotros somos portadores de su presencia? Cuando nosotros honramos su presencia, hay una transformación personal. Mi vida es transformada y la vida de otros es impactada. Amén. ¿Y sabes qué más ocurre?
hay un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo antes era un drogadicto y ahora no lo soy, voy a ser de testimonio para traer a esos drogadictos. Voy a ser la luz en medio de la oscuridad. Voy a traer a esas personas que antes estaban atadas en el pecado. Los voy a traer a la presencia de Dios y los voy a plantar en esta casa. Muchas veces adoramos y hemos escuchado esa canción de Como en el cielo. Y muchas veces no hemos entendido lo que adoramos. Pero ¿sabe una cosa? En el cielo no hay divorcio y aquí tampoco. En el cielo no hay enfermedad, aquí tampoco. ¿Y sabe qué? Si en el cielo está la gloria de Dios, tenemos que clamar porque lo que hay en el cielo venga a la tierra. Así como el Señor le dijo a sus discípulos que venga tu reino a este lugar. Le dijo: cuando oren, díganle que venga tu reino, porque cuando el cielo viene a este lugar, cuando la presencia de Dios viene a un lugar, ahí ocurren milagros. Amén. Y quiero que se ponga de pie. Sé que el tiempo ha avanzado. Venga con expectativa de lo que el Señor le va a hablar en el segundo servicio. Muchos pensaremos que el ser portadores de la gloria de Dios es un privilegio para algunos. Muchos diremos: no, es que solamente es el pastor el que tiene que portar la gloria de Dios. Solamente es el líder, el anciano, el ministro. Déjeme decirle una cosa: todos somos portadores de la gloria de Dios. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe lo que decía David? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Vamos, dígaselo al que tiene al lado: una cosa he demandado. Y cierre sus ojitos ahí donde usted está. Dígale: una cosa he demandado.